Aleluya, aleluya, gloria a Cristo. Amigos, hermanos, bienvenido a la estación de Radio Aguas Vivas, donde predicamos el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones por internet desde México. Recibe un cordial saludo en el Señor desde la cabina de transmisiones de Radio Aguas Vivas. El tema que tenemos hoy para ti se denomina ¿cuántas saetas? Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, les dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra Joás, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Señor Dios Todopoderoso, Padre de las luces, Señor bendito, glorioso, eterno, santo, puro, misericordioso, predicamos tu palabra, Señor, en esta tarde de viernes 10 de enero de 2014, Señor, rogándote en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios, Salvador del mundo, que toques, Señor, los corazones de los que no te han conocido, y que redargullas, Padre, también a todos aquel cristiano que ya te sirve, Señor, que ya te conoce, Padre. Toma la palabra, Espíritu Santo, y llévala a los confines del mundo, Señor, y haz la obra que tú tienes predestinado a hacer con ella desde antes de la fundación del mundo. Te lo ruego en el nombre bendito de Jesús. Hermano, amigo, es muy difícil, cuando leemos esta palabra nos damos cuenta de que es muy difícil señalar el punto de encuentro entre el propósito de Dios y el albedrío del hombre. Pero una cosa sí es bastante clara, que no debemos negar ninguno de los dos hechos, pues ambos son reales. Porque es un hecho que Dios ha diseñado todas las cosas, tanto grandes como pequeñas, y no sucederá nada que no sea de acuerdo a su propósito y decreto eternos. En la palabra que hoy predicamos para la gloria de Dios, las saetas que dice la Biblia estaban en las manos del rey de Israel llamado Joás, y la Biblia dice que dependiendo de las veces que él golpeara el suelo, 1 vez, 2, 3, 5 o 6 veces, así se vería afectada también la historia de su nación. Ahora, ¿cómo es que pueden ser verdad estas dos cosas a la vez? Yo no soy competente en absoluto para decirlo, y no creo que exista nadie en este mundo que pueda decirlo tampoco. Aún entre los hombres más sabios sería tan difícil mostrar que estas dos cosas no concuerdan como lo es demostrar que concuerdan, porque son dos hechos que corren lado a lado como líneas paralelas. Lo que nosotros vemos es que aparentemente las cosas son dejadas a la voluntad de los hombres, sin embargo al final todo llega a suceder de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No pueden creer ustedes en ambos hechos? ¿Y acaso no es el espacio entre ellos un lugar muy conveniente para arrodillarse y para adorar y reverenciar a aquel a quien no pueden entender? Hay una cosa, escucha bien: si tú pudieras entender tu fe, sería una fe que no procedería de Dios, porque habría sido hecha por un hombre de capacidad limitada como todos nosotros. Pero como hay misterios en la fe divina que es para nosotros inaccesible, demos gracias al Señor porque no necesitamos subir allí. Sin embargo, algunas veces surge una pregunta práctica acerca de estos dos puntos que estamos comentando, y aquí sería correcto decir, hablando de la manera de los hombres, que si los hombres son sinceros, si los hombres son creyentes, si los hombres son piadosos, recibirán tal y tal bendición de parte de Dios. Y si la bendición no llegara, podría ser atribuible al hecho de que no fueron tan creyentes ni tan piadosos como debieron ser.
Creemos que Dios salvará a sus propios elegidos, y también creemos que si no predicásemos el Evangelio, la sangre de los hombres y mujeres no salvados sería puesta sobre nosotros. Creemos que Dios le dará a su Hijo Jesucristo ver el fruto de la aflicción de su alma, como está escrito en la palabra. Sin embargo, si ustedes, que son sus hijos, le hablo a los hermanos, no son sinceros al buscar la salvación de las almas, y ellas perecieren, su sangre será demandada de sus manos. Y esta observación parece ser sugerida, escuche bien, por los versos de la Biblia que acabamos de leer. Dios sabía cuántas veces los sirios serían derrotados, y sin embargo dejó que el rey Joás decidiera si debían ser vencidos 3 veces o 6 veces. Eso es lo que dice el texto bíblico. Así que vamos a reflexionar sobre cuán grandes cosas pueden descansar en las manos de un hombre sin que éste lo sepa siquiera, porque allí estaba Joás, un rey indigno, que había ido a ver al profeta Eliseo en su lecho de muerte, dice la Biblia, y sin embargo en sus manos descansaba de manera medible el destino de su pueblo. Oh, si Joás hubiera tomado esa saeta, se hubiera golpeado 5 o 6 veces, su gran enemigo hubiese sido hecho pedazos, y si era tardo y golpeaba solo 3 veces, obtendría únicamente una victoria limitada, y entonces el pobre pueblo de Israel tendría que sufrir nuevamente por causa de su enemigo, que solo habría sido herido ligeramente y no habría sido eliminado. Escucha esto, amigo, hermano. Si tú eres un padre de familia, ¿qué bendiciones pueden visitar tu hogar o pueden dejar de ser recibidas por tus hijos a través de tu conducta? Y tú, si eres madre, quizá te consideras insignificante en tus conocimientos, y sin embargo el futuro de tus hijos dependerá de que le enseñes o que no les enseñes una vida recta. Entonces, grandes eventos dependen de asuntos pequeños, así como grandes vasijas cuelgan de pequeños clavos. Y tú que me estás escuchando hoy, puedes hacer lo que te podría conducir al cielo, pero si escogieras otra vía, podrías hacer lo que maldeciría a muchos a lo largo del tiempo y la eternidad. Recordemos esto y tengamos presente en qué posición de responsabilidad podemos encontrarnos muchas veces en la vida, y cuán necesario es que la gracia de Dios nos acompañe para guiarnos, para que no lesionemos a los demás por acciones o omisiones. Y observemos cuán grandes resultados son producidos por actos muy pequeñitos. ¿No es cierto que era algo sin importancia golpear el suelo con las flechas? Esto es lo que se requería hiciera el rey de Israel, que hiciera algo fácil y común, apuntar sus flechas al suelo y golpear, y sin embargo la victoria o la derrota de Israel dependían de los golpes que él diera con las flechas. Y así hay algunos que piensan que oír el Evangelio es algo sin importancia, pero la vida, la muerte y el infierno y mundos desconocidos dependen de predicar y de escuchar una predicación, aleluya, y oír atentamente y no distraerse en el mensaje. Podrían parecer algo muy insignificante, y sin embargo de la comprensión de la palabra de Dios puede derivarse la obtención de la fe o la ausencia de fe, y por tanto la salvación que viene por fe. En nuestros asuntos que nos parecen nimios, amigos, amigas, a menudo estamos sacudiendo mundos. Eso que parece una acción grandiosa podría resultar en una pequeña pompa de jabón y nada más, y sin embargo una pequeña ocasión podría resultar en algo grande en sus consecuencias espirituales. La madre del mal no es más grande que un huevo de una mosca de agua, y el comienzo de la gracia no es más grande que el grano de mostaza de la fe. Eso dice Dios. Por tanto, no menosprecien las cosas pequeñas, pues de estas cositas dependen las cosas mayores, incluso las cosas grandiosas de la condición eterna, aleluya. Me parece que esa lección está colocada en el propio umbral de nuestro tema de hoy, en el mismo umbral, pero no podemos detenernos en el umbral, sino que debemos adentrarnos en el tema ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que primero
permítanme hablar de algunos asuntos que muchos hombres interrumpen demasiado pronto. Porque hay algunos que, teniendo grandes oportunidades, y que todos las tenemos, golpean únicamente 3 veces cuando deberían golpear 5 o 6 veces. Y uno de estos asuntos es la guerra contra el mal interno. Algunos, tan pronto como comienzan su vida cristiana, ponen unas flechas en el arco y abaten a 6 grandes pecados, tal como maldecir, o la ebriedad, o la inmundicia descarada. Y cuando han disparado esas 3 veces, consideran que los otros enemigos que permanecen dentro de ellos pueden ser tolerados. Pero hermano, debiste haber golpeado 5 o 6 veces, porque el mal carácter aún permanece dentro de ti y debe ser vencido. O permanece todavía en ti una naturaleza rencorosa que debe ser eliminada. No se puede ir al cielo cargando con esa maldad todavía viva. O eres orgulloso y confías en ti mismo. No tienes una flecha para ese mal, para golpearlo, pues Dios odia el orgullo, y eso mismo deberías hacer tú. Pero algunas personas dicen, bueno, tú sabes que así es mi manera de ser, entonces debe ser cambiado, aleluya, a una manera diferente, porque eso es lo que agrada a Dios. Diga otro, ese es el pecado que me acosa. Y cuán a menudo se usa esto como un pretexto, como una excusa. Si yo fuera asaltado por una turba de ladrones y me derribaran y me robaran, sería verdaderamente acosado por ellos. Pero si me detengo en mi casa y los invito a pasar y les ofrezco un festín y les permito que me roben, no podría hablar de que estoy siendo asediado, pues yo los habría invitado allí. Algunos profesantes de la fe toleran su pecado y dicen, bueno, siempre fui de carácter irascible, pero debes deshacerte de eso, hermano mío. La gracia de Dios debe enseñarte, escuche bien, a superar ese mal hábito. Pecamos, pero no debemos tolerar ningún pecado. Arruinaría al hombre que se quedara tranquilo y dijera, no puedo vencer ese pecado, Debes vencerlo, hermano, debes vencerlo. Cada pecado debe ser vencido en el nombre de Jesús. Y si has golpeado 3 veces y te detienes y te paras, no debes quedarte satisfecho. Cada pecado debe ser barrido por completo, porque Cristo murió no para salvarnos en nuestros pecados, sino para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, hay algunos que golpean 3 veces y luego dejan de hacerlo con relación al conocimiento cristiano. Ellos conocen la sencilla verdad de la justificación por fe, pero no quieren saber mucho acerca de la santificación por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no, hermano? Puede ser salvado sin que sea santificado. Algunos están perfectamente satisfechos con volver a poner los primeros principios, y siempre están repasándolos, pero no quieren saber nada más, no quieren ir más allá. Así que les suplico que se esfuercen para ser educados en las cosas de Dios. No leas únicamente el primer abecedario, amigo, hermano. Crea y vivirás, dice ese. Pero más bien prosigue con la lectura de los eminentes clásicos de la santidad y la comunión. Busca estar bien establecido en la fe y comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aleluya. Sé un estudiante diligente de la palabra, entrégate enteramente a ella, permanece sumergido en la verdad divina hasta que te coloree el revés y el derecho, amigo hermano. Algunos tienen poquita fe y dicen, la fe del tamaño de un grano de mostaza me salvará. Y eso es verdad. Dios no quiere que yo desaliente a los pequeñitos en la fe, pero deberá ser siempre un pequeñito, hermano, porque un grano de mostaza no sirve de nada si no crece. Pues tiene el propósito, dice el Señor Jesús, de crecer para que se convierta en un árbol y los pájaros vengan y se alojen en sus ramas. Vamos, mi querido amigo, hermano, si tienes poquita fe, no descanses hasta que tengas mucha fe, hasta que tengas plena seguridad, hasta que tengas la total seguridad de entendimiento. Aleluya. Tú amas a Cristo, pero ¿por qué no amarlo más?
Tú tienes esperanza, pero ¿por qué no tener una expectativa más clara? Aleluya. Tú tienes un poco de paciencia, pero ¿por qué no tener abundancia de gracia para soportar la aflicción y para gloriarse también en las tribulaciones, en las pruebas? No puedes contentarte sin alcanzar el premio de tu supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dice la Biblia, debes correr y avanzar y no quedarte satisfecho, hermano, a menos que alcancen un progreso diario en la vida divina. Además, otros parecen quedarse satisfechos con poca utilidad. Llevaste un alma a Cristo, ¿no es cierto? Oh, que anhelaras llevar otras más. ¿No recuerdas lo que dijo el general en la guerra cuando un soldado cabalgó hasta él y le gritó: general, le hemos quitado un cañón al enemigo? Y el general le respondió: pues quítenle otros y otros y otros. Aleluya. Así que si tú has llevado un alma a Cristo, deberías tener hambre y sed de llevar otras más. Si has estado involucrado en la escuela dominical, sigue haciéndolo. Haz crecer tu clase y no descanses hasta que todos tus niños y niñas sean salvos. Aleluya. Y si algunas veces predicas el evangelio en las aldeas o colonias o barrios, predica con el doble de frecuencia, predica con el doble de frecuencia. Podrías hacer eso sin que te fatigues, amigo, hermano. He oído de alguien que fue a París un día, entró en un restaurante y pidió una orden de carne, y entonces le llevaron un pedacito de carne en un plato, y él la levantó con el tenedor y dijo: sí, esto es lo que quiero, ahora tráiganme la orden completa. Aleluya. Pero ¿por qué no estamos haciendo mucho más? Tú ya has hecho más que otros tal vez, pero ¿por qué te detienes al tercer golpe como se detuvo Joás? Al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria, dice la Biblia, hasta no quedar ninguno. Y este espíritu se manifiesta muy vívidamente en la oración. Ustedes oran, porque de lo contrario no serían del todo hijos vivos de Dios. Pero necesitamos más poder en la oración, amigo hermano. Has pedido una bendición, ¿y por qué no pedir una bendición mucho mayor? Necesitamos más cristianos del tipo de la viuda importuna, cristianos insistentes. Esos se han vuelto muy escasos en estos días. Aleluya. Ahora, me gustaría ver a los sucesores de esa mujer, de esa viuda, esos que no dejarían ir al rey a menos que los bendijera, esos que se aferran al ángel como lo hizo Jacob y luchan toda la noche hasta que reciben la bendición. Gloria a Dios, has hecho bien en orar, pero debiste haber orado mucho más. ¿Cuántas bendiciones están esperando? ¿Cuántos tesoros están esperando? ¿Cuántos tesoros están disponibles en la mano de Dios por el hombre que dobla sus rodillas y se queda en el propiciatorio hasta que gane su caso ante Dios? Seguro que la iglesia de hoy está haciendo mucho más ahora de lo que antes hacía. Pero incluso ahora, amigo, amiga, hermano, aunque golpea 3 veces, podemos decirle lo mismo que le dijo Eliseo a Joás. Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Oh, que la iglesia de Cristo tuviera una ambición ilimitada de conquistar el mundo para su Señor. Que no descansáramos ni de noche ni de día, amigos, hermanos, hasta que nuestros vecinos conocieran al Salvador, hasta que los pecadores fuesen conducidos a saber que Cristo en verdad salva las almas del infierno, que Cristo hace el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Cristo. Aleluya, gloria a Cristo, aleluya. Levántense rápido, ustedes que han hecho muy poco, iglesias que se han quedado satisfechas con bautizar cada año a unos cuantos. Necesitamos clamar a Dios y trabajar para Dios de una manera diferente de como lo hemos hecho hasta ahora. Y hay muchos asuntos en los que comenzamos bien, pero luego nos detenemos a los 3 golpes como hizo el rey Joás. En segundo lugar, preguntaré, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué los hombres se detienen por completo tan pronto? Algunos dicen tener miedo de ser presuntuosos, tienen miedo de ser demasiado santo, ¿no es cierto? Hermano, desecha tu temor.
Tienes miedo de pedir demasiada gracia. Deberías tener miedo de tener demasiado poca. Tienes miedo de vencer al pecado, pero tiembla de miedo más bien por un pecado que no hayas conquistado, hermano, porque no existe presunción cuando se toma la más grande promesa de Dios y se argumenta con ella y se espera su cumplimiento. Eso se llama fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Tal vez alguien diga, pero no tengo la habilidad natural de hacer más o de gozar más. Y preguntamos, ¿qué tienen que ver la habilidad natural con todo esto, hermano, amigo? Cuando todas tus habilidades naturales estén en la tumba, escucha bien, y solo mires a la fortaleza espiritual de Dios, entonces cosas mayores que estas verás, cosas mayores que estas verás. Eso le dijo Cristo a Nicodemo, aleluya. Así que te ruego que no hables así, amado hermano. Otro dirá quizá, es que me estoy volviendo viejo, no puedo golpear como solía hacerlo antes. Bien, querido amigo, quiero decirte esto: si piensas que no puedes hacer lo que solías hacer antes y renuncias a tus compromisos religiosos solo porque te estás volviendo viejo, y si abandonas la predicación o el ministerio porque eres muy viejo, y si desistes de tu ministerio porque te sientes viejo, acabado, entonces te diré una cosa: envejecerás muy rápido tú. Esa sí será una forma segura de que te hagas viejo. ¿Quieren que les diga las verdaderas razones por las cuales se detienen los hombres en su trabajo para Dios? Algunos lo hacen porque dependen demasiado de otros. Este rey Joás, dice la Biblia, pudo disparar cuando Eliseo puso su mano sobre la suya, pero luego lo dejó solo el profeta y le dijo, ahora golpea. Y entonces el rey golpeó solo 3 veces y se detuvo. Él se detuvo. Y hay muchos cristianos que son demasiado dependientes de sus ministros o de algún anciano de la iglesia que les ha ayudado a seguir adelante. Pero ¿qué va a pasar cuando el siervo sea llamado a la presencia de Dios? Entonces ya no golpearán más. Amado hermano, tú no puedes ser llevado por otros toda tu vida. Es necesario que los que han crecido corran solos en Cristo la carrera de la fe. ¿Qué pensaría cualquier padre, escucha bien, si tuviese que cargar a su muchacho que tuviera 26 años? Sería tiempo que él prosiguiera sobre sus propios pies. Hay algunos miembros de la iglesia que necesitan tener la influencia de alguien que sea un superintendente para ellos, tal como Eliseo lo era para Joás en sus golpes. Pero no permitan que suceda así con ustedes, amigos. Disparen, golpeen, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo, aleluya, con la ayuda del Espíritu Santo, y sigan golpeando, sigan golpeando, sigan golpeando hasta que sus fuerzas hayan sido consumidas. Sigan golpeando, no se detengan, no se detengan, trabajen para Cristo, aleluya. El Señor les recompensará. Bendito sea Cristo, bendito sea Cristo. Otra razón por la que algunos se detienen es que se contentan demasiado pronto. Fíjate, Joás pensó que había hecho muy bien las cosas cuando golpeó 3 veces y que Eliseo le daría palmadita en la espalda y le diría, qué bien lo has hecho, Joás. Y ese tipo de sentimiento existe en muchos obreros del Señor. Ellos se imaginan que ya han completado su tarea y que su horario ha terminado. Ahora dejarán que alguien más tome su turno y han cumplido la tarea muy bien, además así lo sienten. Pero no hemos hecho nada, no hemos hecho lo suficientemente bien nada como para decir consumado es. Todavía hay mucha tierra que tiene que ser poseída, amigo, hermano. Y en el nombre del Señor, quitemos nuestros corazones, de nuestros corazones todo contentamiento con nuestros logros o con nuestros servicios, y hagamos mucho más de lo que hemos intentado hacer hasta el momento para la gloria de nuestro amado Salvador, que nos ha comprado con su sangre preciosa. ¿Sabes algo? Joás dejó de golpear porque era incrédulo. Él no podía ver cómo los golpes de la flecha podían afectar a los sirios. Hermanos, hermanas, ninguno de nosotros cree lo suficiente en Dios, pero crean en Dios al máximo. Es una exhortación. De esta manera serán obreros exitosos y llevarán a cabo grandes cosas para el Señor. Nadie conoce las posibilidades que yacen a sus pies. Es imposible medirlas.
Únicamente la incredulidad puede contraerla. Voy a hacer un llamado en este día a aquellos amigos y amigas que nos están escuchando y que no han recibido a Cristo como su único Señor y Salvador. Este llamado es para si ellos se quieren ir al cielo, lo hagan hoy. Hagan por la fe el pacto con Dios. Y si se quieren ir al infierno, pues entonces no lo hagan. La Biblia dice en 1 de Juan 5, versículos 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en Romanos 10, 8 al 11, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tú puedes ser salvo hoy, amigo o amiga que me oyes, si tan solo crees en esta palabra de Dios que es para ti. Grandes eventos dependen de asuntos pequeños, así como grandes vasijas cuelgan de pequeños clavos. Tú que me estás escuchando, hoy puedes hacer lo que te podría conducir al cielo, pero si escogieras otra vía podrías ser condenado por la eternidad. Mas Cristo por eso murió, para que tú, creyendo en Cristo, fueras salvo. ¿Quieres creer en el Hijo de Dios ahora? ¿Quieres creer en Jesucristo ahora? ¿Quieres recibirle? Si tú crees, te invito a hacer la oración de fe ahora mismo y serás salvo de la condenación eterna. Tan solo repite conmigo la oración. Repítela. Altísimo Padre Santo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te entrego hoy mi corazón. Entra en él y cambia mi vida, Señor. Le abro la puerta a Jesucristo, tu Hijo amado, que murió y resucitó de los muertos por mí. Límpiame y lávame, Señor, con la sangre preciosa que Jesucristo derramó por mí en la cruz del Calvario. Cámbiame, Señor, y hazme la persona que tú quieres que sea de hoy en adelante. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, y te doy gracias, Padre, por regalarme la vida eterna en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Amén. Santo.